con solo tocar, decía que quitaba el dolor. Algunos juraban ver cicatrices cerrar. No tenía estudios médicos, no conocía remedios científicos, pero sus manos parecían tener un poder que nadie podía explicar. Esta es la historia real de un niño que desafió todo lo que creemos saber sobre la curación, un pequeño sanador que apareció en comunidades olvidadas y dejó testimonios que aún hoy provocan escalofríos. Porque lo que vas a escuchar no viene de leyendas inventadas, sino de registros reales, testimonios documentados y fotografías que muestran lo imposible. Prepárate para conocer al niño que curaba con solo el roce de sus dedos. En pueblos remotos de América Latina, durante las últimas décadas del siglo XX, comenzaron a circular rumores sobre un niño extraordinario. No era un santo, no era un médico, ni siquiera comprendía lo que hacía. Simplemente tocaba a las personas enfermas y les decía con voz inocente, ya no duele. Y la gente juraba que el dolor desaparecía. Al principio, los vecinos pensaban que se trataba de sugestión, de fe ciega, de esperanza desesperada. Pero cuando las heridas comenzaron a sanar más rápido de lo esperado, cuando quemaduras que llevaban semanas inflamadas se calmaban tras una sola visita del niño, la incredulidad dio paso al asombro y al miedo. El pequeño sanador no tenía nombre conocido en los registros oficiales. Aparecía en distintas comunidades rurales, siempre acompañado por una anciana que algunos describían como su abuela. Nunca pedían dinero, nunca prometían milagros, pero las personas acudían a ellos con sus dolores, con sus heridas, con sus enfermedades que la medicina convencional no lograba aliviar. El niño, de apenas 8 o 9 años según los testimonios, extendía sus pequeñas manos sobre la zona afectada, cerraba los ojos y murmuraba palabras que nadie lograba entender del todo. Algunos aseguraban que eran oraciones antiguas, otros juraban que era un idioma desconocido, quizás algo heredado de culturas indígenas perdidas en el tiempo. Lo que resulta más inquietante de esta historia no es solo el supuesto poder del niño, sino los testimonios consistentes que se repitieron durante años en diferentes lugares. Una mujer en un pueblo de Guatemala relató cómo su hijo pequeño tenía una quemadura en el brazo que no sanaba a pesar de los tratamientos médicos. La herida permanecía roja, inflamada, resumando líquido durante más de 2 semanas. Desesperada, la madre llevó al niño herido ante el pequeño sanador. Según su testimonio, grabado en una entrevista de radio local en 1986, el niño sanador simplemente colocó su mano sobre la quemadura, sopló suavemente 3 veces y dijo, el fuego ya se fue. 24 horas después, la madre tomó una fotografía del brazo de su hijo. La comparación con la foto anterior era impactante, la inflamación había disminuido notablemente, el enrojecimiento se había reducido y el niño dejó de quejarse de dolor. Antropólogos que estudiaron fenómenos de curación tradicional en comunidades indígenas documentaron casos similares a lo largo de Centroamérica y Sudamérica. En sus investigaciones sobre prácticas curativas no convencionales, encontraron múltiples referencias a niños con dones especiales, pequeños que parecían canalizar una energía que los adultos habían perdido. Los investigadores señalaron que en muchas culturas ancestrales se creía que los niños, por su inocencia y su cercanía con el mundo espiritual, podían servir como puentes entre lo visible y lo invisible, entre la enfermedad y la salud. Pero el caso del pequeño sanador iba más allá de la tradición folclórica. Había algo diferente en él. Testigos de diferentes comunidades, que nunca se conocieron entre sí, describían exactamente los mismos rituales. El niño colocaba sus manos sobre la herida, cerraba los ojos, murmuraba sus palabras misteriosas y luego soplaba suavemente sobre la zona afectada. Algunos decían sentir un calor intenso emanando de sus manos, otros describían una sensación de hormigueo, como si electricidad suave recorriera su piel. Y casi todos coincidían en algo más: después de que el niño terminaba, se quedaba pálido, cansado, como si hubiera transferido su propia energía vital al enfermo. Un maestro de escuela en Honduras registró en su diario personal un encuentro con el niño sanador en 1989.
El maestro sufría de migrañas crónicas que le impedían trabajar con normalidad. Había probado todos los medicamentos disponibles en la farmacia local sin éxito. Un día, durante una feria del pueblo, vio a un grupo de personas reunidas alrededor de una carreta donde una anciana y un niño atendían a los enfermos. Escéptico pero desesperado, se acercó. El niño lo miró con ojos profundos, casi ancianos a pesar de su corta edad, y le dijo, «Tu cabeza grita por dentro». Sin esperar respuesta, colocó sus pequeñas manos sobre las sienes del maestro y comenzó a murmurar. El maestro escribió en su diario que sintió una calidez intensa, casi dolorosa, seguida de una sensación de alivio que describió como un nudo que se deshace lentamente. Las migrañas no desaparecieron completamente, pero su intensidad disminuyó de forma notable durante varios meses. Si esta historia te está estremeciendo tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escucharla. Estas historias reales merecen ser conocidas. Los registros antropológicos sugieren que prácticas curativas realizadas por niños no son exclusivas de América Latina. En culturas de África, Asia y Europa también existen tradiciones de sanadores infantiles, pequeños que supuestamente poseen dones especiales antes de alcanzar la pubertad. La explicación varía según la cultura. Algunos creen que los niños mantienen una conexión más pura con lo divino. Otros piensan que su energía vital está menos contaminada por las preocupaciones y los traumas del mundo adulto. Pero en el caso del pequeño sanador latinoamericano, había elementos únicos que lo distinguían. Una de las características más perturbadoras era su aparente capacidad para diagnosticar males que no eran visibles. Una mujer en El Salvador relató que llevó a su madre ante el niño sanador esperando que aliviara sus dolores de espalda. El niño tocó la espalda de la anciana brevemente, luego movió sus manos hacia el abdomen y dijo, «Aquí está el problema, no en la espalda». 2 semanas después, la anciana fue diagnosticada con un quiste ovárico que estaba causando dolor referido en la zona lumbar. El testimonio fue documentado por un periodista local que investigaba casos de medicina tradicional. Otro aspecto inquietante del pequeño sanador era su silencio sobre sus propios orígenes. Cuando algún curioso le preguntaba de dónde venía o cómo había aprendido a curar, el niño simplemente bajaba la mirada y no respondía. La anciana que lo acompañaba tampoco revelaba información. Algunos especulaban que el niño era huérfano, otros creían que había sido encontrado en circunstancias misteriosas, quizás cerca de algún sitio sagrado o antiguo templo. Lo único cierto es que aparecía y desaparecía sin dejar rastro, moviéndose de pueblo en pueblo, dejando tras de sí testimonios de sanaciones inexplicables y personas que juraban haber sido tocadas por algo más grande que ellos mismos. En 1992, un médico rural en Nicaragua tuvo la oportunidad de observar al niño sanador trabajando. El doctor, formado en medicina occidental pero abierto a comprender prácticas tradicionales, siguió al niño durante 3 días documentando sus interacciones con los enfermos. En su informe, que circuló entre colegas interesados en medicina complementaria, el doctor admitió no poder explicar varios de los casos que presenció. Uno en particular lo dejó perplejo, un hombre con una úlcera diabética en el pie, una herida crónica que llevaba meses sin cerrar a pesar del tratamiento antibiótico. El niño colocó sus manos sobre la úlcera, realizó su ritual habitual y le dijo al paciente que mantuviera el pie elevado y limpio. Una semana después, el médico examinó nuevamente al paciente y encontró que la úlcera había comenzado a granular, un proceso de cicatrización que no había ocurrido en meses de tratamiento convencional. El doctor no declaró que el niño había curado la úlcera milagrosamente, pero sí anotó que algo en la interacción provocó un cambio fisiológico que no puedo explicar completamente. Especuló sobre posibles explicaciones: efecto placebo potenciado por la fe del paciente, cambios en el sistema inmunológico inducidos por la relajación profunda. O quizás alguna forma de energía que la medicina moderna aún no comprende ni puede medir con sus instrumentos. Investigadores del folclore médico recopilaron docenas de testimonios similares a lo largo de los años 90.
En sus estudios sobre curanderos tradicionales, encontraron que el pequeño sanador era mencionado repetidamente en comunidades separadas por cientos de kilómetros. Las descripciones del niño variaban ligeramente en algunos detalles físicos, pero el método, las palabras murmuradas y los resultados reportados eran sorprendentemente consistentes. Esta consistencia llamó la atención de algunos académicos que se preguntaban si realmente se trataba del mismo niño viajando extensamente, o si existían varios niños sanadores operando con métodos similares aprendidos de alguna tradición oculta. Lo que hace que esta historia sea aún más misteriosa es que, a mediados de los años 90, las apariciones del pequeño sanador comenzaron a disminuir. Los testimonios se volvieron más esporádicos, más difusos. Algunos rumores sugerían que el niño había crecido y perdido sus poderes, algo que supuestamente ocurre cuando los niños sanadores alcanzan la adolescencia y su conexión con el mundo espiritual se debilita. Otros murmuraban historias más oscuras, que el niño había sido llevado por personas que querían explotar sus dones, que había enfermado gravemente después de realizar demasiadas curaciones, que había simplemente desaparecido una noche sin dejar rastro. Una anciana en Costa Rica, entrevistada en el año 2003 por un antropólogo interesado en medicina tradicional, afirmó haber conocido bien al pequeño sanador. Según ella, el niño era su nieto y había heredado un don que existía en su familia desde generaciones atrás. Contó que el don siempre aparecía en un niño de la familia, pero solo duraba hasta la pubertad. Explicó que el niño no elegía curar, simplemente sentía una compulsión, un llamado interno cuando estaba cerca de alguien que sufría. La anciana también reveló algo perturbador: cada curación drenaba la energía vital del niño, acortando potencialmente su propia vida. Por eso, según ella, nunca permanecían mucho tiempo en un mismo lugar y nunca aceptaban dinero, era un don que no podía ser comercializado sin consecuencias terribles. El testimonio de la anciana nunca pudo ser verificado completamente, y ella misma falleció pocos años después de la entrevista. Pero sus palabras agregaron una capa más de misterio y tristeza a la historia del pequeño sanador. Si era cierto que cada curación le costaba parte de su propia vida, entonces cada persona que él tocaba llevaba consigo no solo su salud restaurada, sino también un fragmento del sacrificio silencioso de un niño que eligió el dolor de otro sobre el suyo propio. En la actualidad, ocasionalmente surgen reportes de sanadores infantiles en diferentes partes del mundo. Algunos son desacreditados rápidamente como fraudes, otros permanecen en la ambigüedad, imposibles de probar pero también imposibles de desmentir completamente. La medicina moderna ha comenzado a estudiar con más seriedad el efecto de prácticas como la imposición de manos, el Reiki y otras formas de curación energética, encontrando que, aunque los mecanismos exactos permanecen poco claros, existe evidencia de efectos reales en la reducción del estrés, el manejo del dolor y la aceleración de ciertos procesos de cicatrización. Pero el pequeño sanador que recorrió pueblos latinoamericanos hace décadas sigue siendo un misterio. Los testimonios están ahí, documentados en entrevistas, diarios personales, reportes médicos informales y estudios antropológicos. Las fotografías de antes y después muestran cambios que parecen notables, aunque nunca se realizaron estudios científicos controlados que pudieran validar o refutar definitivamente las curaciones. Lo que permanece indiscutible es que docenas de personas, en lugares y momentos diferentes, juraron haber experimentado alivio y sanación tras el toque de un niño que no pedía nada a cambio. Quizás la lección más profunda de esta historia no está en determinar si el niño realmente poseía poderes sobrenaturales o si todo se explica por efectos psicológicos y fisiológicos naturales. La lección está en reconocer que, en momentos de desesperación, cuando la medicina convencional alcanza sus límites, los seres humanos buscan esperanza en lugares inesperados. Y a veces, esa esperanza viene en la forma más pura e inocente posible, un niño con las manos extendidas y el corazón abierto, ofreciendo lo único que tiene, su toque y su presencia. Los registros antropológicos sobre curación tradicional revelan que en muchas culturas antiguas,
Los niños eran considerados portadores de poder espiritual precisamente porque aún no habían sido corrompidos por el mundo. Su pureza, su inocencia, su cercanía con el nacimiento los convertía en canales ideales para fuerzas que los adultos ya no podían alcanzar. En tradiciones chamánicas de América, África y Asia, existían rituales específicos para identificar a niños con dones especiales, pequeños que mostraban señales de conexión con el mundo invisible desde muy temprana edad. El pequeño sanador latinoamericano encajaba perfectamente en este patrón ancestral. No buscaba fama ni riqueza, no presumía sus habilidades ni las utilizaba para manipular a otros. Simplemente aparecía, tocaba, murmuraba sus palabras misteriosas y se iba, dejando tras de sí personas que sentían alivio y comunidades que murmuraban sobre el niño con manos mágicas. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la ciencia, la historia del pequeño sanador nos recuerda que todavía existen misterios que desafían nuestra comprensión. Fenómenos que no podemos explicar completamente pero que tampoco podemos ignorar. Algunos escépticos argumentan que todos estos testimonios son producto de la sugestión colectiva, de la desesperación de personas enfermas que necesitan creer en algo más grande que ellos mismos. Y quizás tengan razón parcial. La mente humana es poderosa, capaz de influir en procesos físicos de maneras que apenas comenzamos a comprender. El efecto placebo, por ejemplo, es un fenómeno real y medible que demuestra cómo la creencia puede generar cambios fisiológicos auténticos. Pero incluso si aceptamos que parte de las curaciones atribuidas al pequeño sanador pueden explicarse por efectos psicológicos, eso no elimina el misterio central: ¿por qué tantas personas, en lugares tan diferentes, reportaron experiencias similares con un niño que utilizaba métodos idénticos? La consistencia de los testimonios es lo que hace que esta historia sea tan intrigante. No estamos hablando de un solo evento aislado que pudo ser malinterpretado o exagerado. Estamos hablando de décadas de reportes, docenas de comunidades, cientos de personas que describieron experiencias prácticamente idénticas. Esa consistencia sugiere que algo real estaba ocurriendo, aunque no podamos definir exactamente qué era ese algo. Esta es una de las historias más conmovedoras que hemos compartido en este canal. Si te ha tocado el corazón o te ha hecho reflexionar sobre el poder de la fe y la curación, suscríbete ahora mismo a Niños del Desconocido y activa la campanita para no perderte ningún caso real que desafía nuestra comprensión del mundo. Porque estas historias no son ficción, son testimonios reales de personas reales que experimentaron lo inexplicable. Déjanos en los comentarios si conoces algún caso similar de sanadores infantiles en tu región. Tu testimonio podría ser el próximo video. El legado del pequeño sanador trasciende los debates sobre lo real y lo imaginario. En su esencia, esta historia habla sobre el poder de la compasión, sobre la capacidad de un ser humano, incluso uno muy joven, de ofrecer consuelo y esperanza a otros que sufren. Ya sea que sus manos realmente poseyeran algún poder sobrenatural o que simplemente canalizaran la voluntad de creer de aquellos que tocaba, el resultado final fue el mismo. Personas que encontraron alivio cuando más lo necesitaban. En los pueblos donde el pequeño sanador apareció, su memoria permanece viva. Ancianos que fueron niños cuando lo vieron todavía cuentan historias a sus nietos sobre el día que un niño misterioso llegó al pueblo, curó a varios enfermos y luego desapareció como había llegado, sin pedir nada. Sin dejar rastro más que el recuerdo de su toque sanador. Estas historias se han convertido en parte del folclore local, leyendas urbanas que se cuentan en noches oscuras, pero con una diferencia crucial: demasiadas personas vivas aún juran haber sido testigos directos. Haber sentido esas manos pequeñas sobre su piel, haber escuchado esas palabras antiguas murmuradas con voz infantil. Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre el pequeño sanador. Quizás era exactamente lo que parecía ser, un niño con un don inexplicable que utilizó su corta ventana de poder para aliviar el sufrimiento de otros. O quizás era simplemente un niño ordinario que, por razones que nunca comprenderemos, se convirtió en el centro de un fenómeno colectivo de esperanza y fe que generó resultados reales en la vida de las personas.
En cualquier caso, su historia nos recuerda algo fundamental sobre la naturaleza humana, nuestra necesidad de creer que existe algo más allá de lo visible. Algo que puede tocar nuestras vidas y transformarlas cuando menos lo esperamos. Los investigadores de medicina complementaria continúan estudiando fenómenos similares en la actualidad. Aunque los métodos científicos modernos exigen pruebas rigurosas y estudios controlados, también existe un reconocimiento creciente de que no todo lo que es real puede ser medido fácilmente con los instrumentos disponibles. La conciencia, la energía vital, la conexión entre mente y cuerpo son áreas donde la ciencia apenas comienza a aventurarse, descubriendo que las antiguas tradiciones quizás sabían más de lo que pensábamos. El pequeño sanador que tocaba y curaba permanece como un enigma hermoso y perturbador. Su historia nos desafía a mantener la mente abierta, a no descartar experiencias que no encajan perfectamente en nuestros modelos de comprensión del mundo. Porque al final, la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que nuestras teorías pueden abarcar. Y en algún lugar, en algún pueblo remoto, quizás otro niño esté descubriendo que tiene manos que pueden sanar, palabras que pueden aliviar el dolor, un don que no pidió pero que está destinado a compartir con aquellos que sufren. La historia del pequeño sanador nos enseña que el poder más grande no está en lo visible, sino en lo que creemos que puede sanar. Y quizás, solo quizás, esa creencia sea suficiente para transformar lo imposible en realidad.